Es una ciudad que rebosa historia, cultura y encanto. En este video les mostraré los lugares más emblemáticos que no pueden dejar de visitar en su viaje a esta fascinante urbe. Y sí, esta vez la escapada fue la ciudad de Londres. Me encuentro justamente aquí en el Big Ben. Estaré en esta ciudad por 3 días. Les mostraré dónde pueden ir a comer barato, qué museos son gratis y lógicamente qué lugares tienes que sí o sí venir a ver en esta ciudad. Una ciudad antigua pero con un importante toque moderno. Es la capital de Inglaterra y la ciudad más grande del Reino Unido, antiguamente llamada Londinium. Más conocido por este nombre, pero el Big Ben es la enorme campana que tiene el reloj, con un peso de 2,5 toneladas, la cual tardaron 30 horas para subirla a la torre. En el 2012 se le nombra oficialmente Elizabeth Tower, en honor al jubileo de diamantes de la reina Isabel II. Y lo bueno de esta ciudad es que lo más turístico se encuentra justamente aquí en el centro, lo cual te va a ahorrar muchísimo tiempo. Podremos ver y visitar los lugares más emblemáticos, empezando por el Big Ben, observando su construcción de estilo gótico y al otro lado del río Támesis, el London Eye. Y ahora me encuentro en uno de los puentes que atraviesa el famoso río Támesis. Como podemos ver, aquí atrás mío está el London Eye y justamente aquí a otro sentido vamos a encontrar el Parlamento Británico. Y si vienes a Londres y quieres coger el bus turístico, en este lugar puedes comprar los tiquetes. Por las mañanas hay unos chicos vestidos de rojo, a ellos los puedes comprar. Están justo aquí al lado del London Eye, cuestan 38 libras, tienen un permiso para subirse en el barco. Este es un mini crucero que atraviesa una parte del río Támesis, te vuelve a dejar aquí en el Big Ben y te puedes montar las veces que tú quieras en el día en el bus. Con una altura de 135 metros y un diámetro de 120, es la atracción con mayor relevancia de esta ciudad. Aproximadamente tiene 3,70 millones de visitas al año. Si quieres subir a London Eye o Gloria, como lo quieras llamar, aquí justamente al lado está, puedes comprar los tiquetes. El más barato cuesta 45 libras. Así que si tienes dinero, pues puedes venir, subir y darte la experiencia. Yeah. Y este ha sido el recorrido de este día por la ciudad de Londres. Y empiezo este segundo día aquí en este parque, como pueden ver, el Russell Square Garden, algo así se llama. Pues nada, voy a tomarme un desayuno que compré, un café y un bocata de tortilla de patata, así que iba a España con su tortilla de patata porque es la que más me llena. Entonces nada, voy a desayunar y seguir con esta excursión el día de hoy. Voy a ir aquí al lado, justamente aquí al lado está el Museo Británico, es totalmente gratis la entrada, solamente va a ser un rato porque claro, eso tarda todo el día, si uno quiere estar ahí va a tardar todo el día y pues la idea es moverse por diferentes lugares. Es uno de los lugares más icónicos y fascinantes del mundo. El Museo Británico es conocido por albergar una colección de artefactos y objetos de valor histórico de diferentes partes del mundo. Y una de las secciones más impresionantes es la zona de Egipto. Pues nada chicos, quería compartirles que se siente una energía muy curiosa en este lugar. No sé si es por la cantidad de cosas de la antigüedad que hay, no sé si es porque la primera vez que entro a un museo tan grande, pero la verdad es impresionante la energía que se siente.
Cuando cruzamos las puertas de la sección de Egipto del Museo Británico, nos encontramos rodeados de la magia y el esplendor del antiguo Egipto. Aquí podremos explorar una amplia gama de exhibiciones que nos transportan a una época antigua y misteriosa. Mientras caminamos por los pasillos, nos encontramos con sarcófagos ornamentados, estatuas de faraones, dioses, joyas y tesoros funerarios. Una gran variedad de papiros que nos cuentan historias fascinantes del antiguo Egipto. Es impresionante la energía que hay aquí, lo que puedes venir a ver es una auténtica locura. Así que si vienes a Londres no debe de faltar esta visita al Museo Británico. Te va a encantar, seguramente te va a poner hasta los pelos de punta porque hay mucha historia, muchas reliquias de todos los tamaños, de la más pequeña a la más grande que puedas imaginar. Es una locura total, así que si vienes ya sabes, principalmente venir al Museo Británico. Es un lugar perfecto para aprender y maravillarse de la grandeza de la civilización que dejó un legado indeleble en la historia. Y esta fue la entrada al Museo Británico. Les recuerdo, es totalmente gratis. Van a encontrar gran parte de la historia de prácticamente del mundo. Van a encontrar reliquias supremamente antiguas. Es una locura este museo, te lo recomiendo de todo corazón que vengan. Como les digo, es totalmente gratis, porque recuerden que hay muchos museos, pero valen unas pelas, así que pues nada, aprovechar este museo que te va a encantar. Eso sí, si quieres venir a conocerlo todo completo por dentro y mirar todas las cosas, pues vas a tardar mucho tiempo. Yo en este caso estuve desde las 10, que por cierto vine a las 10 en punto. Salgo ahorita a las 12, voy a ir a comer algo, voy a recorrer un poco más de aquí, pero ya saben, el Museo Británico es totalmente gratis, pueden venir, es espectacular, merece la pena venir. Si vienes a Londres, apunta a este lugar porque te va a encantar. Como les decía esta mañana, justamente al lado de aquí del Museo Británico está este parque, Russell Square Gardens. Bueno, pues andan por aquí, pues si quieren venir a hacer un camping y tal, pues está muy bien este parque, la verdad. Pero bueno, yo me dirijo a Camden, voy a ir al Camden porque me dijeron que es un lugar muy bonito, muy conocido aquí en Londres, que puedes comprar algo muy barato. Entonces pues nada, voy hasta allá y sé que estoy a 30 minutos de aquí caminando. Voy a ir hasta allá en un momentico y pues nada, esa es mi siguiente parada. Aquí por esta zona de Camden pueden encontrar restaurantes, pizzerías, veganos, no veganos. Pueden encontrar de todos los sitios para venir a comer, muy barato por cierto. Entonces una buena opción para venir aquí a Camden y eso, a comer y conocer un poco de esta zona. Ya saben, pueden venir a comer aquí tranquilamente por 10 o 11 libras, comer muy bien, así que pues nada, aquí les dejo el dato. Es conocido por su estilo único y su ambiente. Es un paraíso para los amantes de la música, la moda y la cultura urbana. El barrio está lleno de tiendas vintage, mercados callejeros que ofrecen una amplia variedad de ropa, accesorios y artículos únicos. Mira, en esta zona de Camden podemos comprar todos los souvenirs, también hay que encontrar ropa de segunda mano, que por cierto está muy bien, hasta de precio. Entonces pues nada, si vienes a esta zona, anímate a comprar los souvenirs, te van a encantar los regalos que puedes llevar desde aquí. Y nada, pues seguimos aquí en Camden, vamos a ver qué otros tipos de cosas nos encontramos en este pequeño barrio, aquí en Londres.
Y sí, me encuentro aquí en la Catedral de San Pablo, uno de los lugares más representativos de interés de la ciudad de Londres. Esta imponente catedral, ubicada en el pleno corazón de Londres, ha sido testigo de la historia y el escenario de eventos trascendentales a lo largo de los años. Su magnífica fachada combina elementos de diferentes estilos, creando una apariencia única desde la impresionante cúpula hasta los detalles únicos de sus columnas y frontones. Y esto fue todo del segundo día aquí en la ciudad de Londres. Me despido del Palacio Real y Fortaleza de Su Majestad. Mañana será el tercero y último día aquí en esta ciudad. Así que, siguiente video.